y me enganché completamente al libro. Me acuerdo que lo empecé a leer y dije a mi mujer, "Jo, estoy leyendo un libro que es una pasada, me está encantando. ¿Cómo planteas tú la alimentación el día previo, el día de ese entrenamiento fuerte y justo al acabar ese entrenamiento fuerte? A ver, hay geles y carbohidratos y carbohidratos. Que es un poco a donde quiere llegar tu libro, donde la nutrición se periodiza. Cuanto más intensidad haya y más dureza en los entrenamientos, más importancia van cobrando los carbohidratos. En tu libro, a modo de anécdota, comentas que si tú fueras una isla desierta y pudieras llevarte solo un alimento, comenta cuál te llevarías. Que no vas a llegar nunca a tu máximo potencial físico solo usando la grasa como sustrato energético. Yo teorizo que una prueba de Jairos, empiezas a hacer el primer kilómetro, haces la prueba de esquí, El ser muy eficiente metabolizando grasas y no depender solo de la glucosa, pues es que es fundamental. suplementos. Te voy a nombrar unos cuantos No depender tanto del glucógeno y ser muy flexible metabólicamente. y me sorprendió que me contestaste, no, no, sí, es probable que corra el Jairos de Bilbao. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz. Esta es una nueva entrevista del Planeta Híbrido. Hoy estoy con Curro Clavero, un nutricionista. Hola, Curro, ¿qué tal? ¿Qué tal Hola estás? Antonio, ¿qué tal? Muy bien, nada, deseando intentar aportar algo a tu audiencia y a ver si nos sale una entrevista chula y sobre todo que sume a la gente. Curro es autor de este libro, Alimentación Evolutiva para Deportistas. Le estaba comentando ahora antes de empezar que yo el libro le descubrí porque estaba primero en Amazon en nutrición deportiva y creo que ha sido todo un éxito. No sé, cuéntanos un poco, Curro, cómo ha ido tu libro y Sí, si está teniendo tanto éxito pues como yo la percibo. verdad que el primer sorprendido he sido yo porque, bueno, no deja de ser un libro para una audiencia muy específica, no es, así como el otro que tengo es más genérico para la población general, el de deportistas es, pues eso, un público mucho más reducido y la verdad que siempre está en sus categorías, entre el primero, si no es el primero, pues entre los dos, tres primeros y sí que me ha sorprendido porque, bueno, yo la verdad que cuando lo terminé quedé muy satisfecho con el trabajo, quise hacer un libro pues el que a mí me hubiera gustado leer si quería informarme sobre nutrición deportiva, que englobara todo, que sobre todo fuera muy práctico para poder llevarlo al día a día, porque, bueno, hay muchos libros que son muy teóricos, pero luego al final no sabes qué hacer. Y también quería aportar un poquitín de teoría, no solo práctica, sino para entender, es muy importante entender por qué hacemos las cosas. Entonces, si lo entendemos y vemos las razones, pues nos va a ayudar más a llevarlo a la práctica. Eso quería documentarlo muy bien científicamente y me Sí. llevó su trabajo y quedé muy satisfecho. Pero una cosa es tener un buen producto y otra cosa es que luego llegue a la gente. Y yo pensaba que no iba a llegar, porque al final tampoco soy muy conocido en cuanto a mediáticamente, pero bueno, luego las reseñas están ayudando muchísimo, las son buenísimas y algunas me sacan hasta los colores y digo, esto es por mí. Pero, pero sí, la verdad que el primer sorprendido soy yo, pero se está vendiendo súper bien. Se mantiene además ahí, no baja, siempre está ahí en las primeras posiciones y genial, estoy encantado. Te comentaba antes que yo le compré este verano, no te conocía, Mm, le compré porque estaba primero y es una temática que a mí me interesa mucho, que es la nutrición periodizada para repuestos de resistencia. mm. A mí me encanta y me enganché completamente al libro. Me acuerdo que lo empecé a leer y dije a mi mujer, "Jo, estoy leyendo un libro que es una pasada, me está encantando y no sé si me lo leí, le he leído dos veces y la primera me lo leí en 2 días, creo. O sea, recomiendo a todo el mundo que le interese un poco estos temas que le compre porque, bajo mi punto de vista, es aporte científico, evidencia científica, pero también tiene un toque de entretenimiento y de que si te gusta un poco el tema, yo creo que a todo el mundo le va a enganchar. Pues me Cuando, alegro mucho. sí, cuando te escribí para entrevistarte, te comentaba en el email que era Jairos y las carreras híbridas, porque yo imaginaba que no sabía lo que eras, porque es un deporte todavía no me he conocido, y para que te pusieras un poco en contexto. Y me sorprendió que me contestaste, no, no, sí, es probable que corra el Jairos de Bilbao. Entonces, cuéntanos cómo va ese proyecto, si al final le vas a correr, estás pensándolo. El- no soy un experto en Hyrox, ¿eh? Nunca he corrido Ya, ninguna sí, sí. prueba. Lo conozco porque he oído hablar de ello, en qué consisten y siempre he tenido, bueno, tampoco lo conozco desde hace mucho, pero cuando oí hablar de ello, pues me interesó. Porque es una prueba que muy completa. O sea, a mí me gustan los atletas, me gustan completos, no solo que sean rápidos, no solo que sean resistentes, sino que haya un componente de todo. Y Hyrox, pues tiene todo. Tiene
desde eficiencia aeróbica, capacidad anaeróbica, engloba fuerza, es decir, una prueba muy completa y a mí siempre, y me ha gustado, me gustó el concepto y que, bueno, sobre todo también que te puedes medir a ti mismo las mejoras vez tras vez y siempre he tenido en mente hacerlas. Lo que pasa que, bueno, yo vivo en Santander y como no se hacen pocas, con una carrera popular te puedes apuntar a cualquiera por aquí, que sí hay miles, pero aquí hasta la de Bilbao, que creo que es en febrero, pues no podía. De todas maneras, me encantaría correrla, pero ahora mismo no me veo, o sea, no me veo capaz de terminarla. Igual me estoy imaginando más dura de lo que es, Ujú, pero no por el tema de correr, que los 8000 pues creo que incluso puede ser mi punto fuerte en la prueba, pero es que no me veo capaz de terminar la parte de fuerza. ujú, Necesitaría sacar de aquí a febrero pues tiempo para entrenar mucho más la fuerza de lo que la entreno ahora, que como casi todos los corredores lo que nos gusta es correr y trabajo la fuerza, pero trabajo lo justo para, pues, para no lesionarme y para poder correr más rápido, como casi todos ujú, nosotros. Y tendría que quitar, como no tengo tiempo, estoy ahora, pues bueno, entre los niños, el trabajo, los sí. entrenamientos, luego estoy centrado también en escribir el siguiente libro y tal, es que no saco tiempo. Entonces Bien. tendría que quitar entrenamiento de correr y sumárselo a la fuerza y estoy ahí meditando a ver. Ujú, Pero sí, me encantaría, o sea, por lo menos tener la experiencia, es una experiencia nueva, a mí todas las experiencias nuevas me gustan y ujú, bueno, es una buena manera de empezar también a trabajar la fuerza, que es una cosa que es digamos, mi punto más débil dentro de lo que es el deporte. Es lo que he dejado un poco más apartado, que no lo he dejado apartado, que para mí es fundamental. Y más según envejecemos y es una manera de obligarme también a prepararme ese aspecto y a mejorar ahí. Siempre hay que mejorar. ujú. Yo te animo, No sé. que puede parecer A tu desde... pregunta no lo sé si la voy a correr. Sí, Lo sí, voy a sí. intentar. Pero No sé, yo te igual animo luego tú me porque dices a que no nivel es de tan... fuerza parece que no vas a poder, pero luego sí que se puede. Evidentemente, Sí. una cosa es hacerlo más rápido, más lento, pero poderse se puede. Pero al final es una decisión que tiene que tener cada uno, está O claro. sea, terminar, es que el miedo que tengo, porque a mí no me gusta hacer las cosas a medias ni mal. Yo cuando me hago algo me focalizo, lo hago, lo Sí, sí, preparo sí, sí. bien y no me... Entonces tenía miedo de, aunque sea, no terminarla, pero bueno, si tú me dices que aunque se puede terminar Se acaba con un seguro, seguro. sí, pues entonces hay más posibilidades de Sí, que sí. vayas, si me cuentas esto. De hecho, yo creo que en Jairos el índice de retiradas es absolutamente mínimo. Supongo que muy parecido a una maratón, pues por Mm. lesiones, pero todo el mundo que empieza la acaba. Bueno, luego yo también competiré también, cada uno tendrá sus categorías, yo competiré en Mm, la mía y el año que sí. viene hago 50 años, así que bueno, competiré con los viejos Ujú. Bueno, y sí, sí, nada, sí, sí, sí. a ver, Así no sé, estamos en la mayoría, ¿eh? pues casi seguro que me acerque a Bilbao y por lo menos tener la Genial. experiencia y seguro que me engancho y habrá más. Yo te dije que yo no iba a estar porque justo coincide con el Campeonato de Europa que es en Viena, que le voy a correr. Mm, Y me da mucha pena porque yo debuté justo el año pasado en Bilbao y es una prueba súper chula, súper bonita en el Exhibition Center, sí, que es un sitio súper chulo para correr una prueba, pero bueno. bueno, Bueno, venga, vamos a empezar ya con la coincidiremos en eso, porque temática. seguro que voy a hacer más, seguro que si la termino me engancho y haré más, así que ya Seguro, coincidiremos. genial. Vale. Cuando a mí me gusta mucho leer sobre nutrición para bueno, en general y para deportes de resistencia en particular, y yo siempre encuentro el bando pro glucosa y el bando antiglucosa. Y hay una lucha ahí, hay nutricionistas que yo considero súper potentes, con muchos conocimientos y que están en un bando, y otros que también lo considero con muchísimos conocimientos y avalado por muchos estudios que están en otro bando. Y no sé si en una lucha lo estoy dando un poco de color, pero sí que hay unas posiciones muy confrontadas. ¿Cuál es tu posición en toda esta lucha de la glucosa, entre comillas, lo de lucha, en el deporte de resistencia? ¿Es buena? ¿Es mala? A ver, ¿te refieres al debate este de los de carbos con Sí, los no... sí, Vale, a con la ver, gente que apuesta más por no ser glucodependiente, ya. trabajar más el aporte de las grasas porque no haya glucosa en la sangre, con la gente que dice que hay que tener glucosa siempre, hay que comer antes carbohidratos, hay que comer durante carbohidratos, para recuperar hay que comer carbohidratos. A ver, a mí, ya para empezar, los bandos no me gustan. Ujú, Ya estar en un bando y separar a la gente y los extremos no me gustan porque es que todo tiene un contexto. Hemos pasado desde los años 70 con las biopsias musculares a ver la importancia del glucógeno que sumaba y nos daba mucha eh,
mucha fuerza y podíamos aumentar la intensidad con los depósitos llenos de glucógeno en el deporte. Hemos pasado de ese extremo a hincharnos a carbohidratos todos los días. Y ahora hay otra, cuando se ha descubierto que hay también muchísimas ventajas en usar la grasa y no depender tanto del glucógeno y ser muy flexible metabólicamente y potenciar el uso y la eficiencia de la grasa, hemos pasado a que algunos han ido al otro extremo y con las dietas cetos, que luego si quieres hablamos de ellas, Sí, y no tomar nada de hidratos, y es que no hay por qué elegir. Esto es como cuando te preguntan si te gustan más los Beatles y los Rolling, pues me pueden gustar los dos. sí, sí, sí. Es- Todo tiene su contexto y todo tiene su cabida y tenemos dos combustibles y ambos son entrenables y creo que es algo muy bueno entrenar los dos y ser muy flexible metabólicamente, que es como es la élite, muy flexible metabólicamente. Ujú, Y no hay por qué estar en un bando y en otro. Simplemente hay que saber utilizar cada arma y cada herramienta en su situación. Esto es como todo. Tenemos, digamos, dos armas o dos herramientas principales que son, o dos combustibles, que son la grasa y los hidratos, y no hay por qué elegir. Es que cuanto uno más abanico tenga de recursos, pues muchísimo mejor y no estoy en ningún bando. Estoy en el ujú. sentido común y en usarlo todo en cada contexto. Eso Pero a ver, probablemente es el eje de tu libro, ¿no? El que no hay que estar en un bando, sino que se puede utilizar momentos los carbohidratos y se puede utilizar momentos la suerte de claro, carbohidratos. es que hay que ver el contexto, hay que ver el contexto de la persona, si es deportista, si no, si, a ver, si es lo más saludable hincharte hidratos si eres una persona sedentaria y estar todo el día comiendo hidratos, desayunar Kellogg's, comer pasta y arroz, desayunar leche con galletas y todo con bien de pan y encima no moverte, pues no, pues es que no. Pero eres deportista y tienes deporte de salud, pues bueno, tampoco igual son muy necesarios los carbohidratos, pero si buscas un rendimiento, quieres llegar a tu 100%, creo que no hay lugar a duda. Y fíjate que en fisiología y en nutrición y en casi toda la ciencia de salud todo es debatible porque no hay certezas. O sea, desafortunadamente la ciencia hay que interpretarla, no llega a todos los lados y hay debate con todo, pero yo creo que el debate de que los carbohidratos no aporten a una alta intensidad, que no nos den un plus, que no nos hagan empujar más, creo que está fuera de toda duda. Y luego, pues, el ser muy eficiente metabolizando grasas y no depender solo del otro combustible, de la glucosa, pues es que es fundamental. Entonces, bueno, no estoy en ningún bando, todo en cada contexto. Ujú. Hay que buscar también el tipo, si una persona es deportista, si no la es, y qué tipo de deporte hace, qué edad tiene, si entrena 4 horas y tiene 25 años y es un élite, o es más tipo nosotros que somos ya de cierta edad y somos atletas populares con nuestro trabajo aparte y que entrenamos pues 1 o 2 veces con intensidad a la semana y hay que ver el contexto y saber usar cada herramienta en cada lugar, sin más. No, Sí. Luego no vamos a sé, me profundizar parece absurdo el sobre... debate y me cansa y sí, me sí. aburre. O sea, no hay por qué elegir. Luego vamos a profundizar un poco más en qué es la flexibilidad metabólica, en cuándo sería conveniente tomar carbohidratos, cuándo no sería conveniente no tomarles. Pero antes Sí. quiero un poco hablar más sobre los propios carbohidratos. Ujú. Y hay un tema que son los picos de glucosa. Cuando tomamos un alimento de alto índice glucémico que aporta rápido glucosa a la sangre, para la gente que no lo entiende ahí, a lo mejor no lo sabe, hay alimentos que aportan glucosa a la sangre más lentamente, producen menos pico glucémico en sangre, menos secreción de insulina, y hay alimentos que producen con más alto índice glucémico más rápidamente glucosa en sangre y más secreción de insulina. Sí. Se dice que estos alimentos generan un pico fuerte de insulina y luego una caída y pueden deteriorar el rendimiento, bajar el rendimiento. Un ejemplo, me tomo un gel antes del calentamiento de una prueba, sin haber hecho ejercicio físico, me tomo un gel y es posible que genere un efecto reactivo y perjudique mi rendimiento. ¿Estás tú posible? Porque, y luego oigo teorías de que hay que tener mucho cuidado y teorías de que no hay ningún problema, de que sí que te vas a poner a calentar y esa glucosa va a ir a donde debe de ir, al Sí. músculo, y va a producir energía y no va a haber ningún problema. ¿Tú estás posicionado en algo o cómo ves este tema, los picos glucémicos? A ver, hay geles y carbohidratos, como tú dices. Es decir, hay geles que te elevan mucho la glucosa, hay otros que están hechos en otro tipo de carbohidratos con menor peso, mayor peso molecular y que elevan menos la glucosa. Para mí sí que afectan los picos glucémicos al rendimiento negativamente, me refiero, ¿eh? Ujú. Es que los afectan directamente porque tú eh,
te tomas un chute de glucosa, te va a subir la glucosa en sangre muy rápidamente, como tú dices antes de calentar, te va a dar un pico glucémico. Vas a tener ahí un momento que si te pones a correr 3 minutos a fuego, pues vas a tener energía. Pero ¿qué pasa cuando hay un pico glucémico y sube mucho la glucosa? Pues que seguidamente, casi un poco por detrás, pero casi en paralelo, sube la insulina para retirar, porque la glucosa en sangre, en niveles altos de glucosa en sangre son tóxicos, no son buenos para el organismo. Entonces el organismo lo que hace es mandar la insulina para retirarla y llevarla a los músculos para usarla como energía o almacenarla, depende de la situación. Entonces, cuando está la insulina elevada, que se eleva tras un pico de glucosa, lo que hace es lo primero es inhibir la quema de grasa, porque la prioridad es usar esa glucosa como combustible. Entonces, te inhibe la metabolización de las grasas. ¿Qué pasa? Que te inhibe la metabolización de las grasas, te estás quedando ya sin uno de los dos combustibles que tenemos. O sea, ya vamos cojos ahí. Entonces, al quedarnos sin uno de los dos combustibles que tenemos, estamos dependiendo de uno solo, del de la glucosa, y estamos agotando los niveles de glucógeno más rápidamente. Y eso nunca es bueno. Ya sabemos, si los agotamos rápidamente, los terminamos antes, se nos terminan antes porque son muy limitados, y ya sabemos lo que pasa cuando nos quedamos sin glucógeno, que el rendimiento decae. Entonces, lo ideal es tener niveles de glucosa que nos dé energía que sean más o menos estables. O sea, siempre va a haber subidas y bajadas, está claro, pero que no sean muy bruscas. Es decir, que le permita al organismo usar tanto la grasa como la glucosa a demanda de la intensidad de la tarea en la que estemos metidos. Es decir, darle al organismo todas las herramientas, no quitarle ninguna. Entonces, para mí sí que afectan. Se puede cargar hidratos, se puede uno habituallar en carrera, pero bueno, hay tipos y tipos de hidratos y unos pues generan más picos y otros menos. Y se han visto que cuanto menos pico haya, pues mejor. Ujú. Entonces, cuando, por ejemplo, dos casos. Uno, persona que quiere hacer un entrenamiento intenso por la mañana, pronto, porque luego se tiene que ir a trabajar o estudiar o lo que sea, y tiene tiempo, por ejemplo, a las 8 de la mañana para hacerlo, y no desayuna porque le va a sentar mal. Ujú. Y tampoco quiere entrenar en ayunas porque es un entrenamiento intenso y quiere rendir al máximo. Mm, claro, la opción de tomar un gel es algo que me tomo un gel o durante o antes, es una opción que puede ser plausible, pero me va a producir un pico, sobre todo antes más que durante. ¿Tú cómo Ujú. podrías plantear todo esto para evitarlo? Y luego la segunda opción es una competición. Quiero tomar algo de carbohidratos antes de la competición para minimizar lo que tome durante la competición, porque a lo mejor me cuesta más tomarlo. Y también cómo lo plantearías para evitar el pico de glucosa. A ver, yo por ejemplo, te cuento lo que yo recomiendo y lo que hago para Claro. los sábados por la mañana, pues quedo tenemos un grupo de corredores, y entrenamos juntos y tenemos ahí, hacemos un entrenamiento de alta intensidad y yo no desayuno. ¿Qué hago y qué recomiendo hacer para entrenar en ayunas o a gente que entrena a primera hora de la mañana y no quiere desayunar? Que tampoco lo veo necesario desayunar para llevar no ya un entrenamiento en la zona 2 por debajo del primer umbral, sino ya un entrenamiento por encima del segundo umbral a partir de la zona 4. Cargar hidratos en las ingestas anteriores. Pues si tienes el sábado por la mañana, pues el viernes en la comida y el viernes en la cena, pues ahí cargas hidratos, cargas bastantes hidratos. ¿Y qué pasa? Vas a llenar tus depósitos de glucógeno y ese glucógeno no se pierde. A diferencia del hígado que lo usa el cerebro, el glucógeno que se almacena en los músculos solo sale cuando la actividad física es muy intensa. Es decir, no vas a perder glucógeno que has cargado el día anterior porque lo tienes en los músculos, no lo vas a perder. Cuando empieces el entrenamiento vas a tener los depósitos llenos hasta donde tú lo hayas llenado, depende de la carga que hayas hecho, pero los vas a tener llenos. Entonces, ya está, ya sales con los depósitos llenos aunque salgas en ayunas, no hace falta cargar antes. Y normalmente en un entrenamiento, otra cosa es una competición, eso es un protocolo diferente, ¿eh? Porque ya depende de la competición, de la duración, no es lo mismo un 1500 de 4 minutos que un maratón. Ahí hay que verlo específicamente y es algo muy especial y hay que hacer una carga también muy especial y el día protocolo, bueno, lo explico todo en el libro. Pero para un entrenamiento, normalmente un entrenamiento de alta intensidad, tú no soportas más de media hora de alta intensidad en un entrenamiento. No sé, tienes un controlado de media hora o lo que sea, o trabajar la fuerza, no vas a poder soportar.
esa alta intensidad más de media hora, tres cuartos, una hora, gente ya con mucho nivel, un entrenamiento ya muy al límite. Entonces, con salir con los depósitos de glucógeno ya cargados es suficiente, no hace falta hacer una Vale, ingesta de genial. desayuno. Cuando hablamos Luego, de cargar en la cena, sería cenar arroz, cenar pasta, cenar sí, tubérculos, cocidos. claro, cenar la cena y la comida, si quieres, las dos ingestas anteriores, hacerla altas en hidratos. Yo, luego, si quieres, hablamos de la flexibilidad Sí, metabólica. Yo sí. me gusta mucho separar la alimentación, depende de los días, periodizar como los entrenamientos y pues las ingestas que tengas que hacer carga, pues priorizar los cereales integrales, priorizar los tubérculos, las legumbres y dentro de las frutas, pues las frutas más tropicales, pues plátano, piña, mango, caqui, papaya. Entonces, priorizar los alimentos altos en hidratos en esas dos ingestas anteriores y comer con normalidad. Con eso no vas a salir al 100 tus depósitos al 100%, ahí interesaría ya para una competición, pero los vas a llevar muy altos al 70, 80, 90%, depende de lo que cargues, y es suficiente para sacar un entrenamiento de alta intensidad para adelante, no hace falta desayunar. Te tomas un café, si quieres, te da todavía un pequeño empuje más Ujú, y ya genial. está. Luego, hombre, hay bebidas energéticas. Yo en el libro hablo de un carbohidrato que no eleva la glucosa, que si el entrenamiento ya es muy, muy, muy exigente y ya se sale un poquitín de lo normal en cuanto a dureza, pues te puedes tomar esa bebida, te pongo ahí los gramos y todo eso, Sí. y esa no te eleva, lo bueno de esa bebida respecto a las otras, que no te eleva no te da los que te hemos comentado antes, los picos de glucosa tan altos y entonces te va liberando glucosa poco a poco, sin pico y a la vez puedes ir metabolizando grasa y a mí me gusta mucho y Luego dura. vamos a hablar de ello, cuando lleguemos al apartado de suplementos, que es uno de Claro. los descubrimientos que tuve con tu libro, es esa bebida que me parece muy interesante. Mm. Y ya por acabar este tema me gustaría saber tu opinión de los carbohidratos a nivel genérico. Es evidente que las personas normales que no hacen deporte muy, muy, muy recreacional, tienen que tener mucho cuidado, pero un deportista que entrena mucho Mm. puede tomar más carbohidratos porque les está consumiendo, pero luego llegamos no sé si llamarlo extremo, de deportistas que entrenan mucho, que toman mucho bollería, muchos alimentos refinados, muchos ultraprocesados, porque piensan que lo están quemando y no hay problema, pero son alimentos que no son buenos para la salud, especialmente abusar de ellos. Entiendo que si un día te comes un donut de cada 7 meses no va a pasar nada, pero ¿cómo ves todo este planteamiento de la gente que no tiene cuidado porque lo está quemando todo al entrenar? Es lo que tú dices. A ver, los carbohidratos van tomando cada vez más relevancia según va avanzando tu nivel de exigencia y de intensidad de los entrenamientos. Una persona sedentaria, lo que hemos dicho, no lo necesita apenas. Una persona que hace deporte de salud, que sale a rodarte en la zona 2 3 4 días a la semana tampoco. Nosotros un poco más y un deportista de élite, pues ya muchísimo más. Es decir, cuanto más intensidad haya y más dureza en los entrenamientos, más importancia van cobrando los carbohidratos. Ahora bien, hay carbohidratos y carbohidratos, carbohidratos más saludables y menos saludables. En cuanto a los refinados, a ver, pues si al grano del cereal le quitamos las dos capas externas, el germen y el salvado, le dejamos el endospermo, mi opinión es que hacemos dos cosas muy absurdas en cuanto a salud. Primero, le quitamos la mayoría de vitaminas y minerales que están en esas dos capas externas. O sea, cuando hacemos un cereal refinado o blanco, como lo queramos llamar, y le quitamos esas capas, estamos quitando la mayoría de sus vitaminas y minerales. Por un lado. Por otro lado, le estamos quitando la fibra. Es decir, la fibra es importante para alimentar a nuestra microbiota, que cada vez se sabe que es más importante y más fundamental tener una microbiota saludable. Es alimento precisamente para nuestras bacterias. Y luego es que además absorbe y limita o ralentiza la absorción de la glucosa, la fibra. Entonces, el carbohidrato que te estás tomando en el alimento, pues va a evitar ese pico de glucosa que sea más atenuado. Ujú. Entonces, para mí estamos haciendo, al refinar el carbohidrato, estamos haciendo dos cosas absurdas en cuanto a salud que son esas. O sea, es que no le veo ningún beneficio. Los Entonces, ¿por qué hacerlo? beneficios No es que tiene un son beneficio, más ¿por qué hacerlo? palatables, ¿no? Está más rico el pan en principio. Claro, es que está más rico y no sé si es que está más rico o que como es más adictivo, porque eleva más nuestros neurotransmisores de sistemas de recompensa como la dopamina y todo eso, que es como la base de toda adicción, los picos de dopamina. Entonces, sientes placer no es que esté muy rico, es que sientes placer al comerlos, es como cualquier droga.
y funciona igual. Vamos, no digo que sea exactamente una droga, pero que no nadie me malinterprete, pero que funciona igual y que crea mucho más adicción. O sea, tú cuando te da placer momentáneo mientras lo ingieres, pero perjudica la salud. Y ya sabemos o que no lo sepa o debería saber, que la salud es la base de todo el rendimiento. Es decir, sin salud no hay rendimiento. Y un deportista que quiera alcanzar su máximo potencial, que quiera rendir, lo primero que tienes que tener es salud, porque tú puedes tener una genética excepcional y una persona con una genética excepcional que no se cuide probablemente pueda ser mejor deportista que yo por genética, pero nunca, aunque yo vaya con una salud a tope y dices, no, pues es que mira cómo corre y no se cuida y tal. Hay casos. Hay gente que nace con bendecido por la genética y que no se cuidan y que andan muchísimo, pero nunca van a llegar a su máximo potencial. Es decir, sin salud no hay máximo rendimiento. Entonces, todo lo que sea cuidar la salud, hay que hacerlo. Y refinar los carbohidratos no mejora la salud. Entonces, pues hay mejores opciones. Si hay mejores opciones, pues ¿por qué no elegirlas? Otra cosa es que la persona le diga, pues mira, es que a mí me da igual, a mí yo me salto esto porque me gusta, hago deporte. Bueno, eso es ya cada uno que elija, hace con su vida lo que quiera y genial. Pero bueno, saber que si hace eso y no cuida su salud, pues no, nunca va a alcanzar su máximo potencial si es lo que más le interesa. Vale, genial. Pues yo estoy completamente de acuerdo con esta afirmación. Vamos a pasar ya al tema principal de la entrevista, que es la periodización carbohidratos. Depende cuándo tengo que tomar más carbohidratos, menos, cuándo tengo que tomar aporte que venga de las grasas y de las proteínas. Depende del entrenamiento. Pero antes de empezar con ello, háblanos un poco de las dietas cetogénicas. ¿Qué son? Bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo conoce. Sí. Y tu planteamiento, ¿cómo lo ves tú a nivel de rendimiento para una prueba de resistencia? Vale, a ver, simplificando mucho, una dieta cetogénica pues es casi ausencia total de carbohidratos porque bueno, a ver, para no extendernos mucho y como la gente ya lo sabe y tampoco para no aburrir al que no lo sepa, al final es una dieta que te permita estar en cetosis, es decir, que se eleven tus cuerpos cetónicos en sangre, que se elevan cuando no hay carbohidratos, es un recurso de una energía extra cuando no hay, o un recurso evolutivo, porque cuando no teníamos carbohidratos, que era bastante habitual a nuestros ancestros, cuando no había comida, pues tener una energía alternativa. Salen a partir, sobre todo también a partir de la proteína, pero principalmente a partir de tu grasa almacenada. Entonces es entrar en ese estado de cetosis con cuerpos cetónicos en que tu energía la obtienes casi exclusivamente de la grasa. Entonces, pues se trata de comer muy pocos carbohidratos, pues probablemente para entrar en cetosis necesites estar ya unos cuantos días sin pasar de 50 gramos de carbohidratos, porque todo lo que sea pasar de ahí ya sales de la cetosis. Incluso tienes que tener cuidado con la fruta y la verdura, aunque no sean alimentos específicamente altos como los cereales o las legumbres, los tubérculos en hidratos, ya incluso la fruta y la verdura que tiene hidratos, pues ya te sacaría, si no tienes cuidado, depende de qué fruta y qué verdura, pues ya te saca de cetosis. Entonces, algunos la están intentando vender también para el rendimiento. A ver, yo no tengo nada en contra de lo que hemos hablado antes, una herramienta más. Yo no tengo nada en contra de la dieta cetogénica, yo la uso en algunos clientes míos que la necesitan, es útil para algunas patologías concretas, resistencia a la insulina, incluso en cáncer y en Alzheimer hay mucha evidencia también, pero si nos centramos en rendimiento deportivo, yo no lo veo. No lo veo por lo que hemos comentado ya un poquitín anteriormente, porque de tus dos combustibles, estás usando solo uno, o sea, estás limitándote. ¿Y por qué tenemos que limitarnos y no ser eficientes en los dos? Para mí está claro que no vas a llegar nunca a tu máximo potencial físico solo usando la grasa como sustrato energético. O sea, para mí eso está clarísimo. O sea, explícale a Kipchoge, por ejemplo, antes de intentar bajar de 2 horas en un maratón, o a Kilian Jornet si quiere ganar el Mont Blanc, o a Pogačar si a competir en el Tour, que salga en cetosis y sin cargar carbohidratos, a ver lo que te dicen y a ver qué es lo que hacen en esas pruebas. Pues no van a llegar a su máximo potencial y ningún atleta de élite lo hace por algo, porque quieren, porque están compitiendo y necesitan ir con todos sus recursos. Ujú. Luego está el tema del umbral mínimo de glucógeno. No hay mucha evidencia, pero cada vez hay un poquitín más, que parece que hay un umbral mínimo de glucógeno al que si no llegas, si no tienes los almacenes en ese mínimo y con la dieta cetogénica no llegas, todas las adaptaciones que se producen en la zona 2 de biogénesis mitocondrial y todas estas que ya conocemos,
quedan un poco inhibidas. Y luego la reparación muscular y la recuperación también quedan un poco mermadas. Entonces, no lo veo, para el día a día no lo veo. Mm, las dietas cetogénicas para rendimiento, para mí no casi. En otros contextos sí. Podrían incluso, igual en un momento dado, depende del deportista, en una fase de pretemporada que hay mucho volumen y menos intensidad y hay un deportista con un problema de resistencia a la insulina, con muy baja flexibilidad metabólica, pues te puedes plantear meter un periodo de dieta cetogénica a principio de temporada, pero más de ahí no. O sea, para el día a día y para si tú lo que quieres es mejorar tu rendimiento, yo no las veo. Vale, genial. A ver, yo como entrenador voy a ponerte en dos casos diferentes de un entrenamiento vas a ver que bajo mi punto de vista a nivel de intensidad y duración es lo mismo, pero a nivel de estímulo son muy diferentes. Un corredor medio ni una persona que está iniciándose en el deporte ni un deportista pro va a correr Mm, una hora en Z2, en zona 2 que bueno, yo he hablado una día de zona 2 aquí en el canal, pero para que no sepas una intensidad se puede mantener mucho en el tiempo, que no te supone, que te permite hablar si vas corriendo, por supuesto en bici también, pero vamos, sobre todo mm. corriendo para los deportes híbridos, que te permite hablar, pero que sí que estás un poquito rápido, no es un ritmo excesivamente bajo. En un caso, esa persona ha cenado carbohidratos, ha Mm. desayunado carbohidratos, a las 3 horas sale y además se toma un gel a mitad de la carrera de hora. Exactamente, mismo entrenamiento, misma duración, mismo ritmo. Esa persona no ha cenado carbohidratos, ha cenado muy pocos carbohidratos, no ha desayunado y no toma gel. Los estímulos son diferentes. Estamos haciendo el mismo entrenamiento a nivel de ritmos, intensidades, duración, pero la nutrición aquí juega un papel muy importante para entrenar, que es un poco a donde quiere llegar tu libro y Mm. donde la nutrición se periodiza y depende de lo que busquemos, hay que utilizarla de una manera o de otra. Entonces, Mm. ¿cómo haces tú este planteamiento? ¿Cómo utilizas la nutrición para dar un tipo de estímulos u otros entrenando? Vale, en cuanto al caso este, es lo que tú dices, no se Es un entrenan. ejemplo, para hablar de ello, Sí, no. o sea, es que no entrenas las mismas vías metabólicas. Tú, en un caso, vas con los depósitos llenos de glucógeno, la glucosa, vas a usar ese combustible principalmente, aunque si eres flexiblemente metabólico, pues igual tu organismo, aunque vaya con los depósitos no los llenos, no los está usando del todo, pero si no le estás forzando tampoco al organismo a usar la grasa porque tiene la glucosa. Es decir, no estás estimulando esas vías, que, las vías beneficiosas de entrenar en esa zona que tú dices, en esa zona 2 de lo que hemos hablado de biogénesis mitocondrial especialmente, de mejorar las mitocondrias, de crear las nuevas. Entonces, entrenar todos esos beneficios famosos de entrenar esa zona, que es la zona principal de entrenamiento y la que bueno, la mayoría de entrenadores engloba el 80%, digamos. Pues el estímulo es totalmente diferente. Por eso a mí me gusta periodizar la nutrición. Al final, periodizar la nutrición es lo mismo que con los entrenamientos, pero con los entrenamientos periodizados. Tú no entrenas siempre igual, tienes días fáciles, que son la mayoría, tienes días más duros, que son los menos, y lo mismo que no entrenamos siempre igual, no tenemos por qué nutrirnos siempre igual. Tendremos que adaptar nuestra alimentación y nuestra nutrición al tipo de entrenamiento que tengamos. Por eso siempre digo que los dietistas siempre vamos por detrás de los entrenadores. Es la nutrición la que tiene que estar al servicio del entrenamiento, ¿vale? Ver los entrenamientos que hay y la nutrición siempre tiene que estar al servicio de hacer el mejor entrenamiento posible y sacar lo que el entrenador quiera sacar de ese entrenamiento, hacerlo posible y sacar la máxima eficiencia. Al final, el entrenamiento es lo principal. Ahora yo soy dietista, pero uno mejora entrenando, no mejora comiendo. Entonces, lo importante es el entrenamiento y la nutrición tiene que estar al servicio de ese entrenamiento. No entrenamos siempre igual, no todos los entrenamientos son iguales y no nos tenemos que nutrir siempre igual. Ujú. Y ahí donde vamos a lo que se denomina flexibilidad metabólica, Mm. que es un concepto, yo creo que relativamente nuevo, no sé cuánto tiempo lleva así trabajando, pero para la gente eh, común que simplemente entrena por ocio, es algo que está introduciéndose ahora, que empieza a sonar, ya la gente empieza a sonar qué es, pero ¿cómo lo definirías tú, la flexibilidad metabólica, y qué importancia tiene en el rendimiento y a la Sí, salud? el,
Pues eso, hemos pasado de aquella época de hincharnos a carbohidratos y ahora ya se empieza desde hace unos años, no tampoco pocos, ya se lleva hablando años de la flexibilidad metabólica, que es lo que han hecho los atletas de élite y cuando no tenía un nombre ya lo hacían. Sí. Al final, a ver, es fácil. La flexibilidad metabólica es simplemente ser eficiente en ambos sustratos energéticos, en ambos combustibles. Ser muy eficiente tanto metabolizando grasa como tanto metabolizando glucosa. Eso es flexibilidad metabólica. Es decir, que el cuerpo tenga la capacidad de bien usar un combustible u otro, bueno, que nunca usa uno u otro, que no quiero que se lleve a malinterpretar, siempre se usan los dos en diferentes porcentajes. Un va aumentando la intensidad, pues va cobrando más protagonismo la glucosa y menos la grasa, pero que el organismo tenga la flexibilidad suficiente para poder usar ambos a demanda de la intensidad, no ser eficiente solo en uno de ellos y no depender eh, solo de uno, porque si no eres eficiente metabolizando grasa, por ejemplo, vas a depender mucho más de la glucosa y entonces a una misma intensidad dada, incluso cuando es baja, vas a ir consumiendo mucha glucosa y se va a ir agotando los depósitos de glucógeno antes de tiempo, o sea, vas a ir desperdiciándolos, lo cual no es bueno. Y si no eres eficiente metabolizando carbohidratos, cuando la alta intensidad o en una competición siempre quieres llegar a tu tope y la intensidad es tan alta, no vas a tener ese combustible, combustible, digamos, la gasolina súper. Vas a ir con el diésel y siempre siempre va a estar un poco más mermada tu capacidad de rendimiento. Entonces, la flexibilidad metabólica se trata de entrenar ambas cosas para ser muy bueno y muy eficiente metabolizando ambos combustibles. Es ser un atleta completo. Luego lo vamos a ver en el caso del Jairus, que es un caso un poco especial por cómo Mm, está repartido los workouts. Lo vamos a ver todo esto y como, mi punto de vista, cómo verlo y tu punto de vista, mm. que todavía no has corrido ninguno, pero sí que lo conoces, de cómo influye todo esto. Sí. Periodización nutricional. Tu libro se llama Periodización nutricional, nutrición periodizada en carbohidratos. Está basado en esto, en trabajar la flexibilidad metabólica, el ser capaz de utilizar carbohidratos cuando son necesarios, cuando la intensidad es necesaria, y si no utilizar las grasas para reservar esos carbohidratos y no gastarles. ¿Cómo diferencias tú a lo largo de una programación semanal? Que vamos a suponer que hay dos entrenamientos, uno de series intensos y otro de una tirada muy larga, con otros entrenamientos más suaves, más en zona 2 o más de trabajo de fuerza no muy intensa. ¿Cómo planteas tú la alimentación el día previo, el día de ese entrenamiento fuerte y justo al acabar ese entrenamiento fuerte para potenciar o beneficiar la recuperación? ¿Cómo lo planteas? Volvemos a lo mismo de antes, es decir, dependiendo del entrenamiento, te tienes que alimentar más alto o más bajo en hidratos. Si tú tienes un entrenamiento de series, las ingestas anteriores tienes que cargar hidratos. Si quieres sacar adelante ese entreno con todo. Sería, por ejemplo, para ir a lo práctico, las dos ingestas anteriores con cargar hidratos sería suficiente, ¿vale? Priorizar los alimentos que hemos dicho Si es por la y mañana, perdona, curro, si vas a entrenar a las 6 por la mañana, pues hablas si es muy prontito, cena y comida previa, y si es a correcto. media mañana o cerca de la hora del almuerzo, cena y desayuno, ¿no? Sí, las dos ingestas anteriores, sean cuales sean, las Ujú. ingestas esas anteriores. Si lo haces por la tarde, pues desayunar Dijimos. y es el que desayune. Yo, por ejemplo, no desayuno, luego si quieres tratamos ese tema, pero Vale. las dos ingestas anteriores, si es por la tarde, pues la comida anterior y luego la cena del día anterior o el desayuno, si una persona desayuna. O sea, siempre las dos ingestas anteriores, cargarlas en hidratos. Y luego ya el resto del día, si tú ya pasas y ya no tienes que hacer ningún entrenamiento intenso esta entre unos días, luego ya alimentarte bajito en hidratos, no llegar a cetosis para mantener los niveles, el umbral mínimo de glucógeno que hemos hablado antes, que te permita mejorar las adaptaciones y recuperar antes, pero tampoco hace falta cargar hidratos porque los entrenamientos siguientes que vas a tener van a ser suaves y no necesitas hidratos. Tienes que estimular y forzar un poquitín al organismo a usar esa grasa. Entonces, limítale el otro combustible para que no lo use y vete bajito en hidratos, comiendo, pues, con comer fruta y verdura
Ujú. Ya llegas al umbral mínimo, además de ser saludable, ya llevas al umbral mínimo, pero luego ya no meter, para el resto de días y entrenamientos, ya no meter pues, ni cereales, ni tubérculos, ni frutas tropicales, ni legumbres, y dejar precisamente esos para las ingestas en las que tienes que cargar. Por eso me gusta a mí periodizar mucho. Periodizar también se puede decir o polarizar, como los entrenamientos polarizados hoy en Sí. día, que son pocos muy intensos y muchos pocos, pues también podemos polarizar la alimentación. Otra vez volvemos a lo de antes, al servicio de los entrenamientos. Si los entrenamientos son polarizados, tú polarizas la nutrición, dejas los alimentos más altos en hidratos solo para los días de carga y esos no los tocas en los días suaves y te alimentas con el resto, bueno, con alimentos proteicos y con grasas saludables y con la fruta y la verdura vas a alcanzar ya los niveles mínimos de glucógeno para llegar a ese nivel mínimo y para no entrar en cetosis. Al final es todo mucho más simple, me parece Sí. muy complejo, pero no, en realidad no lo es tanto. Por hacer un resumen, perdona, Curro, para la gente que está un poco perdida. Mm, Antes de los entrenamientos fuertes, los entrenamientos claves, alimentos como cereales integrales, tubérculos cocidos, pues sobre todo patata, que es lo que más tenemos en España, sí, pero se puede utilizar otro tipo de tubérculos, correcto. arroz Mm, principalmente y frutas con alto aporte de azúcar, que sobre todo hablas de las tropicales, no sé sí. si algún otro tipo de fruta también, como Bueno, peras, las tropicales me plátanos, refiero a ellas evidentemente. porque suelen ser mucho más altas en fructosa que el resto. No es lo mismo comerte unos arándanos que a piña o un mango, entonces, o plátano. Pero bueno, también son altas, por ejemplo, un poco más altas la pera y la manzana, también son otras opciones en cuanto a fruta. Metes un poquitín de verdura que tiene que estar presente siempre y luego ya, pues sí, priorices los cereales, entre ellos el arroz, que también es cereal, pero bueno, cualquier cereal integral. Pues desde avena, pseudocereales también tienen cabida, las legumbres, los tubérculos que decías tú, Las legumbres. los cereales como las pseudocereales como la quinoa y hay muchas opciones. En el libro tengo un apartado de las fuentes que Sí, yo recomiendo, se pueden sí, luego consultar eso ya la claramente gente puede coger el libro ahí. y verlo más tranquilamente, pero sí. Sí, pero bueno, más o menos son esas. Y eso es lo que tú dices, cargar esas dos ingestas anteriores con este tipo de alimentos más altos en hidratos. Y luego precisamente esos mismos, pues obviarlos en el resto de... El resto, cuando tengo un entrenamiento suave, un entrenamiento de fuerza que no es muy intenso, una zona 2, etcétera, el Sí, potenciar más el comer proteínas y grasas saludables, eso pues es. Fruta y carnes, verdura, pescados, frutas, fruta y verdura que sobre todo tiene que estar bien verduras, asegurado. Y luego ya pues asegurar la proteína y las grasas saludables. Pues ya hablamos de pescado azul, que combina proteína con grasas saludables, con omega 3. Hablamos de huevos, que combina proteína con grasas saludables, que la yema es una maravilla de la naturaleza. Más luego tiene la clara que la proteína, los lácteos enteros, por supuesto, para no perder la grasa, no hay que tener miedo a la grasa. Pues yogures y kefir entero, pues leche, queso, mantequilla, no nos olvidemos del aguacate, las aceitunas, de los frutos secos, de las semillas, de las setas, de las especias y del aceite de oliva. Es decir, ujú, todas las grasas saludables son las que están naturalmente presentes en los alimentos, eso no hay que tener miedo. Todos los alimentos que hemos dicho llevan grasas saludables. Mm, No es que aporten porque sean buenas, que son fundamentales. Y luego, pues esos alimentos, la mayoría llevan también son proteicos. Un aguacate y en las aceitunas, pues igual no, y el aceite de oliva no, pero el resto sí, y con eso pues asegura la proteína, que también es fundamental. aparte de este planteamiento entre semanas de centros fuertes y suaves, ya por acabar con el tema, Mm, también podemos encontrarnos con un periodo de entrenamientos intensos, porque previo a la competición, yo, por ejemplo, en mi caso he corrido los Jairos hace semanas y voy a correr uno esta semana, el sábado en Barcelona, y luego voy a hacer un periodo de recuperación, de descanso y voy a volver a entrenar base. mm. Pregunto, ¿puedes plantearte el aportar más carbohidratos? Yo es justo lo que he estado haciendo durante estos 2 meses que he entrenado muy intenso y así entrenamientos muy duros. Y luego, cuando pase al trabajo más básico, más de zona 2 más general, volver a comer muchos menos carbohidratos y Mm. apoyarme más en proteínas y grasas. Yo es lo que he hecho, lo que había pensado volver a hacer, pero quería preguntar tu opinión. Es decir, que no solo diferenciarlo en sesiones puntuales, sino en periodos de semanas. Depende de los entrenamientos, claro. Volvemos a lo mismo. Hay que ajustar la nutrición al entrenamiento. Entonces, si tú tienes una fase, la última fase de la temporada, que hay menos volumen y
priorizas un poquitín más la intensidad, los Sí. entrenamientos son cada vez más duros, evidentemente, según va cobrando más importancia los entrenamientos intensos, va cobrando más importancia los carbohidratos. Tienes que subirlos, sí. ¿Cómo? Pues lo mismo. Si tú antes tenías un entrenamiento intenso y ahora vas a tener dos o tres, pues antes te tenías que cargar una vez hidratos a la semana y ahora vas a tener que hacerlo o dos Vale. o tres. Entonces sí, claro que tienes que aumentar los hidratos, pero con sentido. No hace falta hacerlo todos los días, porque aún en siempre hablamos de deportistas como nosotros, populares, Sí, no sí, hablo, sí. no hablo de la élite, ¿eh? Ahí Ujú. estoy, eso es otro tema aparte. Pero es raro que un deportista popular tenga más de tres entrenamientos muy intensos a la semana, porque por nuestra edad y por nuestros trabajos, pues Sí. no podemos recuperar igual de bien que un chaval de 25 años, y entonces no podemos soportar tanta intensidad. Yo Entonces, personalmente estas 2 meses he estado haciendo 3 a la semana y vamos, vale, ya claro, más es jugarme, pasarme de rosca. claro, jugarte a la lesión, jugarte de sobreentrenamiento y llegar pasado incluso a la competición. O sea, al final tienes que entrenar lo máximo tolerable por tu organismo. Hasta ahí. O sea, si entrenas de más, pues no vas a generar adaptaciones porque vas a estar fatigado y con fatiga no se generan adaptaciones. Entonces, aparte del riesgo de lesión, claro. Pero, pues eso, pues tres entrenamientos a la semana. Si antes hacías uno o dos, pues claro, vas a tener que subir los carbohidratos. Antes cargabas una o dos veces para ese entrenamiento, o debieras cargar una o dos veces para esos entrenamientos. Ahora vas a tener a la semana que cargar tres. Entonces, claro que vas a tomar más carbohidratos porque los entrenamientos así te lo exigen. Una vez que ha pasado la competición, mm, vas a tener que descansar, no vas a tener entrenamientos intensos, ya no necesitas tantos carbohidratos para la recuperación. Con llegar a un mínimo base, lo que hemos hablado hasta ahora, es suficiente. Lo que más potencia la recuperación es asegurar la proteína. Tampoco hace falta pasarse, ni luego si quieres hablamos de ello, Y no pero vamos a hablar ahora de ello. pero asegurarla, o sea, es lo que la proteína y las grasas, porque son fundamentales para la vida, para el correcto funcionamiento del organismo. Con los alimentos que hemos comentado anteriormente, es suficiente, no hace falta. Si ya no tienes entrenamientos de intensidad, no hace falta que priorices los carbohidratos. Vale, Como cuando te mínimo, pasé el listado de preguntas, mm, era mucho y al final decidimos que era demasiados temas, iba a ser esto eterno y he quitado las grasas. Y bueno, me gustaría un día hablar de la importancia de las grasas, pero he decidido quitarlas de la entrevista porque no se bueno, haga eterna. Pero bueno, ya las comento un poco por encima, así a modo sí, a de ver, si quieres te lo pincelada. comento rápido Sí. para que la gente, pues acaso, no se quede con ganas. Es que las grasas Eh, sin grasas nos morimos. Tienen tantas funciones que podríamos estar aquí hablando ahora mismo horas solo de cada función, pero entre ellas recubre a la membrana de las células, es decir, la grasa es que es fundamental. Se nos ha inculcado durante mucho tiempo el miedo a las grasas. Los estudios estaban, cuando no manipulados, estaban hechos con grasas hidrogenadas de los alimentos industriales. Se veía que dañaban, que aumentaban el riesgo cardiovascular, pero bueno, pero es que no se hablaba de las grasas que están naturalmente presentes en los alimentos. Es que esas hay que asegurarlas. Sin proteína y sin grasas no podemos vivir. Sin esos dos macronutrientes no podemos vivir. Entonces, eso, hay que asegurarlo, igual que la proteína. Con carbohidratos se podría vivir, que es lo ideal, pues no, está bien tenerlos y usarlos de vez en cuando, pero en un momento dado podríamos vivir sin carbohidratos. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar glucosa a partir de la grasa y de la proteína en el hígado, con la gluconeogénesis. Entonces, podríamos vivir sin carbohidratos, pero nunca sin grasa y sin proteína, claro. Y hay grasas, bueno, ahora todo el mundo sabe que hay grasas saludables. Un aguacate no tiene nada que ver con una croqueta frita en aceite Claro, refinado, no tiene nada que ver. cuanto más natural esté esa grasa, eh, cuanto menos proceso lleve desde su medio natural, mejor. ¿Vale? Si no es lo mismo la grasa de un pescado azul que te tomes, que te tomas el pescado azul, que lo que tú dices, o el aceite de oliva crudo, que es buenísimo, a usarlo muy frito, que tampoco pasa nada por freír de vez en cuando, que a la Sí, gente sí, no sí. le entre miedo, pero no es lo mismo. Entonces, cuanto más natural y más se parezca la grasa a cómo ha venido de su medio natural, mejor, más saludable. La grasa de los frutos secos, lo que hemos hablado, los aguacates, de las aceitunas, de la yema del huevo, de los lácteos enteros. No hay que tener miedo a las grasas saturadas, todo con sentido común, ¿eh? Tampoco.
Tú en tu Una libro, cosa a es una modo de tener miedo y anécdota, otra cosa es pasarse al otro extremo. en tu libro, a modo de anécdota, comentas que si tú fueras una isla desierta y pudieras llevarte solo un alimento, comenta cuál te llevarías, que me pareció una manera chula de decirlo. Me llevaría los huevos. Si voy a una isla desierta y solo me dejan elegir un alimento, no tendría ninguna duda, me llevaría huevos, porque combina todo. Tiene la proteína de la clara con todo, que es la proteína más completa que hay, tiene todos los aminoácidos esenciales, o sea, es completa, y luego encima la grasa de la yema es que es una maravilla. Aparte de todas las vitaminas y minerales que tiene colina, tiene muchas cosas que no tienen otras cosas. Y yo cuando oigo por ahí a gente que quita la yema de los huevos y se queda solo con la clara por la proteína y tal, me parece un escándalo y una pena porque encima es que está buenísima. Sí, Entonces, sí. si tuviera que elegir un alimento para sobrevivir, y el más completo que hay es el huevo porque combina todo, proteína de alta calidad y la mejor grasa que hay que la está en la yema. Vale, vamos a buscar ya más especificidad con Jairos. Y el primer tema que quería tocar es justo la proteína. Mm, Como norma, corrígeme si me equivoco, pero en un deportista de resistencia, un ciclista, un triatleta, un corredor de maratón, estamos hablando de entre cercano a 1,5 gramos de proteína por kilo mm, de peso. Es decir, si pesa 60 kilos, pues 90 gramos al día, 1,5 por 60. ujú, Como norma, no sé si estás de acuerdo tú con esta afirmación. Y segundo, un deportista de Jairos que también trabaja más la fuerza, que entrena más la fuerza y que tiene unos requerimientos más de fuerza, deberíamos de acercarnos más a las 2 gramos por kilo de peso al día, ¿no? O con 1,5 es necesario, o tú piensas que es más mm. bajo. ¿Cómo lo ves todo esto? Pues lo veo parecido a lo que hemos hablado con los carbohidratos. Otra vez hay extremos y vamos, los organismos oficiales y la OMS y nos recomiendan un 0,8 que me parece insuficiente para cualquier persona y no es bueno para tu calidad de vida día a día. Pero tampoco estoy de acuerdo con otros colegas que hablan de que llegar a 2, de pasar de 1,6, de aumentar tanto la proteína. Yo creo que en un rango de entre 1,2 y 1,6 de proteína neta por kilogramo de peso corporal es suficiente. Y hablo de un rango, entre 1,2 y 1,6. ¿Por qué hablo de un rango? Porque afortunadamente nuestro organismo no es tan inflexible. Es decir, que si 1,5, que si me pongo a pesar hoy los alimentos a ver si llego 1,5 a 1,6 o me he quedado en 1,2 o en 1,3. Tenemos un rango y no somos tan inflexibles. No nos agobiemos con esto. Aseguremos la proteína, tengamos una idea de cuánto es ese rango vaya, pues es que no llego a 1,2 o es que me estoy pasando mucho de 1,6. Y no agobiarnos tampoco mucho con estar pesando alimentos, y que si 1,5, que si 1,6, que si 1,4. El cuerpo funciona igual de bien dentro de ese rango, le da igual que un día le vas a dar 1,2, igual otro día le darás un poco más, otro día un poco menos, y dentro que aseguremos ese rango, el cuerpo funciona perfectamente. Luego, pasar de 1,6, pues si no eres un culturista en la fase de definición, no lo veo necesario. Es que No, no, yo no lo veo necesario. Es suficiente. Con 1,6 ya es buena dosis de proteína, es el doble de lo que recomiendan los organismos oficiales y tampoco hay que llegar al otro extremo. Es decir, pues quizá un culturista en una fase de definición pues te va a comentar mucho más la proteína, esos niveles, pero es un caso muy, muy, muy específico. Pero en cuanto al tipo de deporte de los que estamos hablando ahora, de resistencia y que combina resistencia con fuerza, ese rango es suficiente y sin agobiarse ni estar pensando acabo de terminar el entrenamiento, me voy a tomar un batido porque se me va la ventana metabólica. Eso ya se sabe hoy en día que no está desmontado científicamente la famosa ventana. coméntalo un poco, Curro, esto de la ventana metabólica, porque ha quedado en la cultura, ha quedado impregnado Claro, ha de quedado muy que... grabado, ha quedado muy grabado y no lo que he comentado antes también, que afortunadamente nuestro organismo no es tan inflexible, no tiene ningún sentido que si no a los 5 minutos de terminar un entrenamiento extenuante tengas que estar metiendo proteína al cuerpo. La famosa ventana metabólica de la que se hablaba antes, que dentro de una hora hay que meter alimentos y tal, ya está desmontado por la ciencia. No se sabe, es cierto que no se sabe cuál es esa ventana metabólica,
Yo creo que no se sabe porque es muy genético, cada persona tendrá una, pero en cualquier persona mínimo tenemos 12 horas de margen, o sea, tranquilidad. Terminamos un entrenamiento intenso, lo normal es que no tengamos hambre. O sea, eh, lo normal al terminar un entrenamiento intenso es que tu sistema digestivo siga cerrado. Es decir, cuando tú realizas una actividad física intensa, el cerebro da como prioridad, no tienes, digamos que no es su prioridad hacer la digestión. Tiene una tarea por delante que tiene que sacarla de la mejor manera posible y su prioridad no es hacer la digestión, sino es dar toda la energía y los recursos disponibles a los músculos, que es lo que está demandando en ese momento la intensidad. Entonces, gran parte de la sangre de nuestro sistema digestivo va hacia los músculos. De ahí vienen los grandes problemas digestivos que suele tener la gente durante las competiciones. Cuando se tiene que habituallar y los geles y todos estos problemas gastrointestinales, pues vienen de ahí, de que tenemos menos sangre en el sistema digestivo porque ha ido a los músculos. Entonces, tú cuando termines la actividad física intensa, lo normal es que no tengas hambre. A mí, por ejemplo, yo no puedo meter nada al estómago recién terminado un entrenamiento extenuante. Necesito al menos 2 horas y luego ahí ya me entra el hambre. Terminas el entrenamiento, poco a poco el cuerpo va volviendo a la normalidad, está todo alterado, va pasando el tiempo y llega un momento, en cada persona es distinta, llega un momento que empiezas a sentir hambre. Ese es el momento de comer. Cuando el cuerpo te lo pide. Lo normal es que al terminar lo único que te pida es agua. Cuanto más calor y más humedad haya, más habrás perdido y te pide hidratarte, sin más, agua y sodio. Te hidratas porque te lo pide el cuerpo y ya está. Digamos que el organismo siempre nos está enviando señales y yo es algo que intento inculcar siempre a mis clientes, escuchar mucho al organismo, porque nos envía señales, nos envía fatiga cuando estamos cansados para descansar, nos envía señales de sed cuando necesitamos beber, nos envía señales de sueño cuando necesita dormir. Y nos señaliza si el cuerpo está regulado y no es un hambre psicológica, sino es un hambre fisiológica, nos envía señales de hambre cuando necesita comer y no nos envía señales de hambre cuando no necesita comer, porque igual necesita beber. Entonces, vamos a escuchar al cuerpo y cuando te entre el hambre, que no, lo normal es que no sea recién terminado, ya come. ¿Vale? Y ese es el momento perfecto. Nunca hay que comer sin hambre. Entonces, cuanto a la ventana metabólica, tranquilidad. Tenemos margen hasta 12 horas con tranquilidad. Pero bueno, nos va a entrar el hambre antes. No nos preocupemos Sí. por eso, que nos va a entrar el hambre y le damos la comida ahí. Vale, muy interesante todo esto. La verdad que estoy completamente de acuerdo en lo de que hay que escuchar más a nuestro cuerpo, que Claro, cada vez más entre relojes GPS, medidores de variabilidad de frecuencia cardíaca, patrones de alimentación marcados, estamos queriendo llevar todo un poco demasiado controlado, creo, sí, y a veces se nos olvida que nuestro cuerpo ha evolucionado a lo largo de miles y miles, miles de años y ha aprendido a cuándo hay que dar ciertos claro. estímulos, ciertos tipos de Es estímulos. que nos dejamos, digamos, engañar, entre comillas, por el marketing y la tecnología nueva, como que es mejor. Y es que no hay una tecnología más avanzada que nuestro organismo que se ha ido perfeccionando durante más de 2 millones de años. Es decir, tenemos la tecnología más avanzada dentro de nosotros y no la y prestamos la atención, porque parece que como lo tenemos ahí y no nos hemos gastado dinero y no se habla de ello y no hay marketing y tal, no es interesante. Y es que todo está ahí, el cuerpo nos está enviando señales todo el rato. Sí. Todo eso habla mucho, creo que sí, creo que lo comentas en el libro, en tu libro, el Manu Solá, en su libro La naturaleza del entrenamiento, habla mucho de esto. Aquí somos, en este canal somos super fans de Manu Solá y de todo lo que dice. Y, y Manu, él habla mucho de todo este tema, de que hay que aprender claro, más a escucharnos a nosotros y dejar un poco la tecnología. Aparte que, por supuesto, es una herramienta muy útil, sin lugar a dudas. Yo cuando empecé a correr no había GPS, había pulsómetros malos y ya. Y cuando llegaron los GPS fue todo un descubrimiento para, para el corredor y es una herramienta muy buena, pero que creo que sí, lo nos estamos estamos pasando pasando. de raya. La tecnología siempre que aporte, yo no evidentemente no la rechazo. Manu lo explica perfectamente y mucho mejor que yo y divulga mucho sobre eso y insiste en todo esto y tiene toda la razón. Es decir, la tecnología sí, siempre que sume. Yo salgo a correr con un reloj GPS, bien, el ritmo, miro las pulsaciones. Es decir, es una herramienta más que suma a lo que ya llevamos dentro. Me mido la variabilidad de la frecuencia cardíaca por las mañanas. O sea que no estoy en contra de la tecnología. Tráeme el amigo.
Pero otra cosa es pasarse y solo escuchar eso. Es decir, eso es una información aparte, complementaria a la principal, que es la nuestra. Es que no hace falta que la variabilidad nos diga que está baja. Si tú llevas cansado, no te apetece entrenar, ves que te has pasado, no tienes ganas de salir a entrenar ese día, andas con fatiga. Joder, pues ya te lo está diciendo tu propio cuerpo. ¿Para qué necesitas mirar cómo tienes la variabilidad hoy? Sí, sí. Como complemento, genial. Información adicional, pues bien, pero es eso. Escuchemos al cuerpo y en cuanto a mi parte, no al entrenamiento, estamos centrándonos en eso, pero en cuanto a mi parte de la alimentación, es lo mismo. Hidratémonos bien cuando nos pida el cuerpo y comamos los alimentos que nos está pidiendo el cuerpo, repito, siempre que esté regulado. Si tú tienes una adicción a los carbohidratos refinados, te está pidiendo eso, pero es por adicción, no es un hambre fisiológica, sino psicológica. Vale, ya para acabar el tema del marketing, solo un apunte para ver tu opinión. El tema de las proteínas y los alimentos o proteicos, la industria de la alimentación, bajo mi punto de vista, ha visto que la gente ve como proteína ahora como salud y forma física y músculo y estética, y de repente han aparecido los alimentos proteicos, los yogures proteicos, los batidos proteicos, y bajo mi punto de vista, por lo que yo percibo en compañeros, gente con la que entreno, se está empezando a abusar de la toma de proteína, se está tomando más proteína de la que deberíamos debido a la influencia que hay de este marketing. ¿Cuál es tu experiencia con la gente que entrenas? ¿Ves que hay gente que abusa de estos alimentos o es Bueno, lo mejor no, en general no me lo encuentro no? mucho. Sí, Ujú. muchos tiran de proteína de suero, es interesante, es buena proteína, no digo que no. Y para cuando no llegas con los alimentos, pues es una muy buena opción. Pero, a ver, todo lo que ponga la industria y el marketing, ya partimos del hecho de que nos estamos alimentando con productos industriales y no naturales. Es decir, un filete no va a venir de hígado, no va a venir con un anuncio de alto en proteína. Es que no. O sea, ya si viene con un anuncio y con algo que te especifica, ya viene de la industria y ya, como mínimo, duda, ¿vale? Ya es un producto que te está intentando engañar. Cuando viene bajo en colesterol, primero hay que ver si tú necesitas comer bajo en colesterol, pero luego son cosas altos en fibra o todo. Hay que tener mucho cuidado con el marketing. Intentar precisamente alimentarnos con productos que no tengan marketing, con alimentos naturales, no con alimentos de la industria. A ver, un yogur lleva un mínimo proceso, viene de la industria y es saludable. Hay cosas que se pueden, que evidentemente tampoco estoy llevándolo al extremo, ya sabéis que no me gustan los extremos. Pero no hace falta nada extra para ese rango de 1,2, 1,6 que he comentado de proteína al día, que es suficiente. No bajar de 1,2 es importante, pero no hace falta pasar de 1,6. No suma, quiero decir, no va a dar ningún beneficio. Con los alimentos, incluso con 2 ingestas al día, no hace falta tampoco meter más en. Y con los alimentos se debiera llegar bien. No necesitas nada extra de tomar nada fortificado, ni tomar batidos, ni proteína de suero. Pero es un día puntual que por lo que sea has tomado menos proteína y quieres pues tomarte un batido con un poco y sumar 20 gramos de proteína. Bueno, no digo que no tenga una cabida y es una opción más, pero no como base todos los días. Con los alimentos naturales es suficiente. Vale, genial. Voy a teorizar un poquito, a ver qué opinas sobre esto y ahora te explico dónde Ujú, quiero llegar. Un analizador de cociente respiratorio nos dice al hacer actividad física qué porcentaje viene de las grasas y qué porcentaje viene de los carbohidratos. Yo ujú, desconozco si en una prueba de Jairo se ha hecho alguna vez, se ha analizado y hay que dejar claro que es algo individual. Habrá gente que utilice más glucosa o más grasa a mismas intensidades. Pero yo teorizo que una prueba de Jairos, empiezas a hacer el primer kilómetro, haces la prueba de esquí, haces otro kilómetro. Estos kilómetros suelen ser los más rápidos, se suele salir bastante rápido como norma, aunque yo creo que no debería ser así, pero bueno, y llegan los trineos. Y en los trineos es donde verdaderamente hay que hacer un esfuerzo grande y donde verdaderamente vamos a utilizar glucosa, que es a donde quiero llegar yo. Son momentos muy intensos, tanto el de empuje como el de tracción, en el que vamos a utilizar mucha glucosa porque si no, eso no hay quien lo mueva. Acabamos los trineos con un gran aporte de glucosa y llegan otras pruebas que ya se utilizan más la resistencia, los burpees, el remo, etcétera. mm, Hablamos de flexibilidad metabólica. Una persona, yo
cuando leía tu libro y lo comparaba con Jairos, digo: "Jo, esto es perfecto, porque una persona necesita ser capaz de utilizar mucha glucosa en los trineos, pero luego va a necesitar que el aporte venga también de las grasas, porque si no vas a llegar completamente con los depósitos vacíos, vas a sobrepasar ese límite de glucosa mínimo y vas a bajar tu rendimiento". Y bajo mi punto de vista, yo entiendo que las pruebas de carreras de híbridas ocurre que mucha gente llega con el depósito muy bajo y necesita tomar geles para llegar. Entonces, bueno, esto es muy Mm. amplio lo que he hablado, pero bajo tu punto de vista, estoy más o menos medio acertado o no, quizás tú lo ves de otra manera. Y luego está el tema de la necesidad de tomar geles intracarrera, una prueba que dura entre 1 hora y poco para la gente normal hasta más de hora y media. ¿Cómo ves Mm, todo esto? a ver, por partes, hay mucho. Tú a la prueba de Irox, que no se dice Irox o Irox. Jairo, se dice Jairos, pero bueno, se puede decir Hyrox, también. vale. Pues a la prueba de Hyrox es lo que tú dices, vas a necesitar tanto metabolizar grasa en unos momentos como, bueno, repito, un porcentaje más de grasa, porque siempre nunca es único, un porcentaje más de grasa y en otros momentos un porcentaje más de glucosa, ¿vale? De ahí viene la necesidad de ser muy flexible metabólicamente. Tú no tienes que tomar un gel para la prueba de trineos, es decir, tú vas con los depósitos, sales con los depósitos de glucógeno llenos, cosa que evidentemente recomiendo porque es una carga los días previos, vas a salir con tus depósitos de glucógeno al 100% y luego la grasa ya la tienes almacenada de por sí, o sea, ahí no hay que hacer nada. Entonces, vas a salir con los dos combustibles. Tú si eres flexible metabólicamente, el organismo va a saber usar cuándo uno y cuándo otro, en qué momento de la prueba, depende de la intensidad que tú le estás marcando en ese momento. Estás tirando de trineos y necesitas ir con glucosa, pues el organismo te va a subir el porcentaje de consumo de glucosa y va a bajar de grasa. Que estás en una zona un poquitín de menos intensidad, pues va a hacer lo contrario. Es decir, el cuerpo tenemos que potenciar esa flexibilidad metabólica para que el cuerpo decida en cada momento qué combustible usar, en qué porcentaje. Entonces, con la flexibilidad metabólica, para mí pasa un poco como con la fuerza y la velocidad. Nunca es suficiente, nunca es suficiente dejar de entrenarla, nunca hay una mejora a tope. Cuanto más flexibilidad, mejor. Lo mismo que cuanto más velocidad y cuanto más fuerza tengas, mejor. Cuanta más flexibilidad metabólica tengas, mejor. Precisamente la flexibilidad metabólica es lo que diferencia, bueno, precisamente no, entre otras más cosas, pero lo que diferencia a un atleta de élite a un simple mortal como nosotros es precisamente la flexibilidad metabólica. Ellos son capaces de a intensidades muy, muy, muy altas ir consumiendo un gran porcentaje de grasa. Entonces, están consumiendo menos glucosa y no agotan los depósitos y pueden llegar hasta el final de la prueba sin agotar los depósitos de glucosa y poder empujar todavía un poquitín más, ir más rápidos a una misma intensidad dada. Son los atletas más flexibles metabólicamente que hay en el mundo, es la élite. Hablamos de ciclistas, de corredores, y eso es principalmente lo que les define como un atleta de élite que puedan rendir ese nivel, su gran flexibilidad metabólica. Entonces, pues eso, no hay que preocuparse, sal con los depósitos llenos de glucógeno, no te preocupes mucho durante la prueba. Lo que pasa, aquí ya vamos a diferenciar porque entiendo que un atleta de élite que una prueba de estas pueda terminar en 1 hora, pues igual no necesita geles porque en 1 hora, con sus depósitos cargados, con su flexibilidad metabólica, uno de los top, probablemente no termine sus depósitos de glucógeno en todo, si los sale con ellos ya llenos en toda la prueba. Pero bueno, si hablamos ya de hora y media, vamos a terminar, aún saliendo con los depósitos de glucógeno llenos, los vamos a terminar durante la prueba, no nos van a llegar. Entonces, los geles a mí me parece una buena opción. Ujú. No sé cómo son los avituallamientos exactamente ¿Qué lleva el tuyo? En la carrera no hay geles, ni hay bebidas isotónicas, hipotónicas, ni no, tienes es solo agua. mesas, ni tienes mesas que puedas preparar tus cosas, ni nada, ¿no? No. Que dejes tus productos, o sea, tienes que cargar con un gel. Lo único que puedes hacer En es el cargar bolsillo con de un atrás gel. normalmente es donde lo solemos llevar, y Pues, el que lo lleva. pues hacer la primera hora con lo que ya llevamos con la carga de esa mañana, más los días previos, y empezar la prueba ahí a partir de la hora para el final de la carrera, que es cuando los depósitos van a empezar a temblar y tal, para mantener que no se queden vacíos y mantener ahí esos niveles de glucosa en sangre. Los geles me parece una buena opción a partir de la Yo, hora. como
como apunte, no sé todos los casos, pero yo veo carreras y la élite creo que un porcentaje importante toma un gel, creo. No estoy seguro que hay algunos que no lo toman, dependerá Mm. de cada persona, pero Sí, yo sí depende que de la veo persona. que lo llevan y sí que se ve durante la carrera que lo están tomando y son gente que tarda una hora en hacer la Sí, prueba. sí, no digo que no sea, o sea, quiero decir que probablemente la mayoría no agote sus depósitos y no sea necesario, lo cual no quiere decir que no se pueda tomar. Es decir, pues lo mismo, para al final de la carrera tomas un gel, pues vas a tener ahí un pequeño chute para ya llegas ya, entiendo que llegas ya como en todas las competiciones, a la última parte desguazado y bueno, pues te puede dar un plus ahí, un poquitín de chute de energía. Incluso aunque no realmente no te haga nada a nivel fisiológico, mucha gente ya como medio placebo se está tomando el gel y ya tu cerebro interpreta que está recibiendo glucosa, se quedan más tranquilos, ya y pueden empujar un poquitín más porque al final el gran componente de la fatiga la señaliza el cerebro y tú al cerebro le puedes engañar. Aunque realmente luego tú tengas glucosa en el cuerpo y no lo necesites fisiológicamente, te puede venir bien también mentalmente. Dices, bueno, tengo un gel aquí para terminar la carrera y el cuerpo te puede, el cerebro te puede liberar de fatiga. En ese aspecto también puede ser interesante. Vale, un tema que quería hablar contigo de geles, lo que pasa que a lo mejor es un poco complejo de explicar ahora, llevamos ya mucho tiempo. Yo recomiendo que en el libro está muy bien explicado, es entender que es una bebida isotónica, hipotónica, hipertónica, que tiene que ver con la molaridad y cuándo hay que tomar cada una de ellas, que es muy importante, que a veces tomamos bebidas con aporte de carbohidratos sin saber muy bien cómo son y en qué momento hay que tomar cada una. Si puedes hacer un resumen así muy rápido, a ver si se puede entender, Sí, a ver, es un porque es un tema tema muy un poquitín complejo. complejo. Sí, es muy complejo de explicar y por eso el libro tengo un capítulo Sí, 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 específico además está súper bien explicado. y largo y me costó escribirlo, ¿eh? Porque una cosa es que yo lo entienda en mi cabeza y otra cosa es hacerlo entender y explicarlo bien y tal. Es un tema un poco complejo, ya nos metemos con osmolaridades, con tonicidades de hipertónico y tal. Resumiendo, la tonicidad de una bebida o de un gel o de cualquier sustrato lo va, eh, lo va a definir el porcentaje que tenga con respecto al agua de lo que sea esa bebida. En nuestro caso nos ocupa de carbohidratos o de fructosa, o de glucosa, maltodextrina, o ciclodestrina o sodio, o sea, todo lo que lleve el agua, ese porcentaje que no sea agua en la bebida o en el gel, ese porcentaje es lo que va a definir la tonicidad y se compara con el nivel, con el porcentaje que tenemos en plasma. ¿Vale? Entonces, Y plasma sanguíneo. sí, plasma, de plasma sanguíneo. Entonces, si lleva más concentración que el plasma sanguíneo, se dice que es hipertónica. Si lleva la misma, que para mí es lo ideal, es isotónica. Y si lleva menos, pues es hipotónica. Tú te bebes agua y es totalmente hipotónica porque no lleva nada, tiene menos concentración que la sangre. Entonces, en una competición, para mí lo ideal es nutrirse con isotónicos, porque, a ver, claro, es que ya empezamos a Es que complicar. es un tema complicado. Esto de Yo la creo que osmolaridad, si un tú le apunte metes, mínimo, el que tenga más interés, claro, que en el libro lo puede ver súper bien explicado. a ver, si le metes hipertónico en mucha concentración con poco agua, va a trasladar agua de la sangre al intestino para igualarlo. Entonces ya le estás quitando agua a la sangre que la necesitas para transportar todo, el oxígeno, la hemoglobina a los músculos. Es decir, estás quitando recursos y cuando tienes que dar todos los recursos ahí, precisamente. Entonces, lo ideal es isotónico. Por eso hay muchos geles isotónicos y los que no son isotónicos te indican en las instrucciones de beberlos con agua, mínimo con 200 mililitros de agua para compensar y que no suceda ese problema. Entonces, siempre, si tú te tomas algo hipertónico, un gel que no es isotónico o una bebida que no es isotónica, tienes que beberla con agua. Lo cual en una competición, pues ya tienes que pararte, beber el agua, perder tiempo o beber el agua mientras corres, que para mí es un coñazo. Es que es un poco Sí, sí, torre, sí, te lo sí. tiras todo, paras, te desconcentras. Entonces, ya si te lo tomas isotónico, ya no hace falta beberlo con agua y te vas tomando el gel o Y lo luego que sea. hay geles, por lo que yo sé, que dicen que son isotónicos y en realidad no lo son hipertónicos. Bueno, Que si ya la marca te está engañando en su propio producto, pues bueno, ahí ya no tengo nada que solo decir. lees luego cómo está hecho y dices, joder, esto es hipertónico por los datos que está dando, que
yo lo he leído en artículos, ¿eh? Tampoco me he parado a detener y a escuchar, lo desconozco al 100%, pero que por lo menos habría que ver con un poco de cuidado todo esto y tener al menos unas nociones mínimas que yo creo que sería muy interesante para la gente La que... marca debiera decir la verdad. Nos tenemos que Sí, fiar de la marca. Si la marca si ya usamos marcas que nos están engañando, pues ya tenemos que empezar a desconfiar. Pero bueno, sí. tenemos que confiar porque si no, si desconfiamos absolutamente de todo lo que nos pone, pues mal. En teoría debieran, si es isotónico, si pone que es isotónico, debiera ser isotónico. Y luego ya como un apunte, hay opciones de hacerte geles o bebidas caseras, comprando maltodextrina, fructosa que son súper económicas y hacértelas tú pesándolo. Pero tampoco vamos a Claro, entrar hoy en cómo porque se complicaría mucho esto. y es la bebida que yo la que recomiendo, es la bebida que pongo ahí en qué gramos, yo me la hago casera con el Super Starch, que es un Sí, carbohidrato que no eleva mucho la glucosa, con un ratio con fructosa con de fructosa. 0,8 y con el sodio dependiendo del calor que haga, la temperatura de donde vayas a hacer el ejercicio. Ahí lo pongo y lo ideal es hacerte tú la propia bebida, y además es más barata. Pero claro, muchas veces no hay Luego, opción. como apunte, curro, perdón, desde que leí tu libro, me lo hago yo. En mi casa hago mis Claro, mezclas, pum, pum, sí, me lo hago y con la es lo báscula ideal. y... Es lo ideal. Lo que pasa es que hay competiciones que igual no en la vuestra, no, que tú te la tomas antes de empezar, te va a durar una hora, hora y media y te va bien, pero igual hay competiciones que en otros casos que tienes que tirar de geles. Ujú. Es Yo decir, utilizo geles en la competición, por un poco por ser más cómodo a la hora del envoltorio. claro, entonces ya ahí no te puedes hacer tú la bebida y tienes que confiar en un buen gel. Luego es un mundo los geles. De hecho, tengo previsto hacer es un capítulo que es tan importante y tan desconocido para los deportistas, lo de los geles, que a pesar de que lo escribo en el libro, pues muchos no les queda claro y muchos me siguen preguntando y tengo previsto hacer un artículo del blog, el siguiente casi seguro que le haga de eso, sobre precisamente un poquitín todo este tema, Ujú. intentar simplificar o resumir un poco lo que escribí en el libro y aportar casi seguro que el siguiente artículo que escriba en el blog, sí que si la gente está interesada que esté atenta Sí. y Oye, voy a hacerlo sobre ese tema porque es muy importante y los deportistas toman geles. "Ah, me tomo un gel". No todos los geles son iguales ni hacen la misma cosa. Ahí depende de lo que has hablado tú. Un gel puede ser isotónico o hipertónico. Hay que tomarle con agua o sin agua. Un gel puede ser solo glucosa y elevarte mucho la insulina, o puede ser con ciclodestrina, que tiene mayor peso molecular. Puede llevar fructosa o no puede llevarla. O sea, es un mundo el tema de los geles. Un gel no es tomar un gel y ya está. No todos son iguales. pero como norma, tiene que tener fructosa, un gel de calidad tiene que tener fructosa porque las vías de transporte son diferentes a la de la glucosa y la fructosa. En mi opinión, sí. O sea, no es que debas, puedes tener un gel Sí, sin glucosa. Simplemente para mí es mejor es mejor. que combine la glucosa con la fructosa porque llevan transportadores diferentes y no se riñen. Entonces puedes meter más carbohidrato en un mismo producto. Puedes meter más dosis, más chute, digamos, en un mismo producto. Y todo esto da para una entrevista sola, pero supongo Esto que la gente da, que no esté sí, metida para en el mundo dos. está diciendo, esta gente de qué está hablando, no me entero de nada, pero bueno, ya en el libro viene Sí, a ver, explicado y aquí en el canal hablaremos más sí, de ello con en el calma. libro he intentado explicarlo bien y es un capítulo extenso y voy parte por parte explicando todo paso a paso para que se pueda entender y luego, pues eso, en el blog voy a escribir un Y el artículo blog. sobre esto porque me parece En tu fundamental. página web, ¿no? Que es Sí, curroclavero.com, ¿puede ser? sí, sí, lo tengo todavía todo centralizado, ahí tengo toda la información mía, acceso a los libros también y ahí es Pondré donde el se... enlace a la web, porque tú no tienes redes sociales No tengo y, redes sociales, lo he centralizado todo en y mi web afortunado que y eres, seguramente, de no tenerlas. Y pondré el ahí enlace lo meto a todo. la El web blog para le que la tengo, gente... sí, el blog le tengo dentro de la web también y todo. Ahí no uso redes sociales, nunca me han gustado, nunca las he usado a nivel personal. Pues genial. Y vamos, no las he hecho en falta ni probablemente igual llego a menos gente, pero es que me llevaría un tiempo Ujú. extra que tengo que elegir muy bien qué hago Sí. con mi tiempo y no quiero desperdiciarlo en mantener redes sociales y en consumirlas yo porque me quitaría de otras cosas que me parecen más interesantes. Vale. Pero bueno, ahí también tengo el handicap de que probablemente llega menos gente y tal. Bueno, tampoco es una cosa que me preocupe ahora. Vale, ya para acabar, que te estoy ya quitando mucho tiempo, suplementos. Mm. Te voy a nombrar unos cuantos en Jairos, para un poco específicamente Jairos y comenta cuatro pinceladas de cada uno. Yo creo que ya con esto es suficiente. Creatina, betalanina, bicarbonato, nitratos y cafeína.
Damos uno a uno si quieres, así muy rápido. Sí, a ver, Creatina, los cinco grandes. Antes de empezar uno a uno, siempre puntualizo y el que me conozca lo sabe, que los suplementos ergogénicos, todo esto que hablamos que mejoran la capacidad física, para mí son la guinda del pastel. Es decir, bien usados, suman, pero muy, muy, muy poquito. Hablamos de un 1%. Es decir, lo principal siempre es una adecuada alimentación, evidentemente un entrenamiento, un buen entrenamiento, una adecuada alimentación que ayude a ese entrenamiento y descansar. Bueno, dormir las horas necesarias. y dormir. Eso es la base de todo y eso es el 99%. Bueno, hidratarnos, que eso puede entrar dentro de la alimentación, pero es algo muy, muy olvidado, la hidratación, el agua y el sodio, que también he escrito un artículo en el blog, el último precisamente esto porque lo veo muy importante, que es, nos estamos centrando en ese 1% de la suplementación ergogénica y luego resulta que estamos perdiendo un 30% por algo tan simple como no beber el agua suficiente y no tener el sodio suficiente en el cuerpo. Eso, no hacer bien eso resta un 30% y nos centramos en, no ya en los cinco grandes que ahora los comentamos, que están bien, sino en millones de suplementos que es que no aportan absolutamente nada, son caros, hay marketing y estamos obviando algo tan simple como el agua. No sé si es porque lo mismo no tiene marketing, no tiene tecnología porque sale del grifo y no le prestamos atención, o la sal, que tampoco es... Pero el hidratarse bien, fundamental. Recomiendo a todo el mundo que lea el artículo que he escrito, que vienen las dosis que yo recomiendo, con unas fórmulas para cada persona, para hacernos una idea. Y eso es la base junto a descansar bien, que no descansamos ni dormimos lo suficiente. Suplementos. Vale, vamos a ver uno por uno. Los que tú me comentas son los que más evidencia tienen. Para mí son los mejores. Además que son los más baratos y son los que yo suelo usar, no todos, pero son los que yo suelo usar. A ver, de los que me comentas, a mí me encanta la combinación de creatina con betalanina, ¿vale? Es una combinación que yo uso muchísimo en casi todos mis atletas. Eh, Funciona muy bien, la creatina no vamos a descubrirla ahora, ya sabemos todo lo que tiene. La betalanina, aparte de absorber los iones de hidrógeno, que es realmente lo que nos da la quemazón cuando vamos muy fatigados en las piernas y lo que nos limita la contracción, los iones de hidrógeno, que antes se pensaba que era el lactato, Exacto, sí. pues te los absorbe. Pero es que aparte de los beneficios que tienen en cuanto al rendimiento, que ya te digo que no los vamos a descubrir, la betalanina aumenta la carnosina, que es lo que hace todo esto, es que son muy antioxidantes, son neuroprotectores, son antiinflamatorios, es decir, en cuanto a la salud, son dos suplementos buenísimos, hiperestudiados, hiperseguros y baratos. Y para mí esa combinación de creatina con betalanina a mí me encanta. La cafeína, pues tampoco vamos a descubrir nada del café, del componente antifátiga de la cafeína que tiene, es lo que más evidencia tiene de todo y encima si te lo tomas con café, que el café es muy saludable con todos sus antioxidantes que tiene, los polifenoles, sus dosis justas, claro, tampoco es plan de tomarte 12 cafés al día, Ujú. pero va asociada a la cafeína con su componente antifatiga, con el café, con lo saludable, es decir, cafeína también. Cuidado porque hay un porcentaje, en el libro lo comento también, hay un porcentaje pequeño de gente que por genética la cafeína no le sienta bien, no solo no le suma, sino que le resta. Claro, Entonces, pero eso lo sabe cada uno. A ver, te puedes hacer un test genético y ver si tú tienes el polimorfismo genético que le hay. Pero vamos, uno sabe si cuando toma cafeína o lo ha tomado para una prueba o para un entrenamiento no le ha sentado bien y no va bien o le pone demasiado nervioso. Que a mí me gusta combinarla precisamente por eso con la L-teanina, que combina muy bien la L-teanina con la cafeína porque te mantiene el foco y antifatiga de la cafeína, pero luego te deja en un estado de relajación y te quita la hiperactividad y el nerviosismo de la cafeína y combina muy bien la L-teanina con la cafeína. ujú. Entonces, para mí esos tres son los fundamentales. Uno muy barato, que es el bicarbonato. Ahí entramos en bicarbonato y nitratos. A ver, funcionan y hay evidencia y son de los que más funcionan. Así como digo que fuera de estos cinco, pues no, pues suman un 0,001% y cuestan muchísimo. La ratio beneficio-precio es muy baja, es absurdo, pero el bicarbonato y los nitratos sí tienen cierta evidencia. A ver, nada va a ser tomarlo o no tomarlo que sea un antes y un después y que notes tal. Son detalles. Pero ¿qué pasa? Yo estos los uso menos. ¿Por qué? Porque
bicarbonato, las dosis que en las que realmente funciona, que es a partir de 15 gramos, pues es una salvajada para el sistema digestivo. Es decir, un 95% de los corredores con esas dosis van a tener problemas gastrointestinales. Y a mí no me gusta nada arriesgar. En una competición es absurdo. Y para un entrenamiento tampoco. O sea, en el libro especifico un protocolo para ir tolerando Y añadiendo poco a poco, ¿no? el bicarbonato, hay un Cada protocolo, pero aún así, el que lo quiera probar, genial. Y si con el protocolo llega y le quiere probarlo y le funciona, pues genial. Pero no deja de tener cierto componente de riesgo y a mí no me gusta un arriesgar alimento básico, bueno, es demasiado. básico, tampona la acidez, es un poco resumiendo lo que Sí, hace. es lo mismo que hace, muy Y la similar a la betalanina. betalanina. Tampona la acidez de la sangre y entonces, pues bueno, hay menos iones de hidrógeno, se absorben más y sientes menos quemazón en los músculos y tienes menos sensación de fatiga. Y los nitratos que están en un alimento que se puede comprar en el supermercado, si no te quieres La- complicar la vida suplementando, con Esto es. suplementación más cara. Los nitratos es que se puede tomar suplementado, pero tampoco suplementado ni en mí mismo ni en las personas que lo he usado ha habido un antes y un después, no sé por qué. Em, pero sí que con la remolacha, que es un alimento muy alto en nitratos, pues ahí sí que es interesante. El tema de la remolacha tampoco, también pongo la receta en el libro y el batido como lo hago con las dosis y tal, pero es muy engorroso de hacer. Luego no tienes la dosis, no la puedes calcular porque depende de la remolacha que tú compres. No sabes dónde está cultivada, depende del suelo en el que se haya cultivado, depende del tamaño de la remolacha, depende si está cocida o está cruda, entonces la dosis de calcular es muy difícil. Pero bueno, es un producto saludable, o sea, la remolacha es hiper saludable para todo, te puedes hacer un batido, pero para antes de una competición tomarte un batido te va a cargar mucho, tampoco es una cosa que yo suela usar, a pesar de que sí que tiene evidencia de que mejora el rendimiento de los nitratos porque aumentan el óxido nítrico. Entonces, a ver, todo esto estamos hablando de suplementación ergogénica, ¿vale? La que digo que no suma apenas, que es un 1%. Pero es muy interesante, no estoy hablando, por ejemplo, de si tienes un déficit de hierro, de B12, de magnesio, de vitamina D, de lo que sea, suplementarte para corregir un déficit y llevar todos los biomarcadores a su punto óptimo, eso sí que juega un papel muy importante. Esa suplementación sí que sí, claro, ya necesitas una analítica, pero sí que esa sí que suma y sí que aporta. Tú tienes un déficit de hierro o no tienes el hierro o la B12 en su punto y lo pones en su punto, eso sí que va a ser un antes y un después para tu rendimiento físico. Esa suplementación sí que es importante. Entonces, la otra, pues hay millones de cosas y yo me centraría en lo poco que suma, en Sí. betalanina, lo que hemos hablado, betalanina, Ya tiene creatina, cafeína. la cafeína que te quita fatiga y no me volvería loco. El omega 3, por ejemplo, es muy interesante para reducir la inflamación y tener controlada la inflamación y bueno, para el cerebro y para millones de cosas, con el envejecimiento, puede ser otro suplemento también interesante, no solo para pruebas de IROX, sino para cualquier deporte, bueno, y para cualquier persona, incluso si es sedentario. El omega 3 es fundamental también. Ujú. Era un tema que quería hablar contigo, pero lo vamos a dejar aquí porque ya está siendo muy larga la entrevista. La inflamación de bajo grado, qué ocurre con la omega 3 porque hay que tomar pescado azul, aunque no comemos mucho pescado azul la persona media, pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar Que nos aquí. da, joder, es que hay tanto que hablar. Hay mucho que hablar Podemos y estar aquí hablando 4 horas, 5, 6, 2 días y repetir 1000 entrevistas. Pero bueno, todo eso que comentas en el libro también lo hablo de ello. O sea, el que quiera profundizar tiene el libro y luego también pues hablo sobre la glicina en el blog. Tengo un artículo específico de la glicina que también es muy interesante. Sobre el omega 3 tengo otro artículo específico. O sea, el que quiera profundizar pues tiene tiempo yo para como ello. anécdota estoy echando glicina ahora al Podrich, incluso cuando hago pisto echo glicina para que esté un poquito más dulce y aporte. Sí, Por lo que aprendí en tu libro, que he aprendido muchas cosas, pues una de ellas es muy interesante. Lo de la glicina lo dejamos para quien tenga interés que lea el blog o que lo lea en el libro, que también claro. es muy interesante, sobre todo en personas ya que vamos teniendo una edad, es muy interesante. Y Sí, pues no, la nada, muchas glicina es gracias. fundamental. Es que está demostrado que todos tenemos un déficit de glicina y luego encima es dulce y se puede tomar en polvo y es barata. Entonces se puede usar Sí, como sí, 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 sí. endulzante. Es barata y es que tiene un beneficio brutal. El que quiera profundizar, que lo puede leer en el blog, de un artículo muy chulo, muy bien documentado, para todos los beneficios, no solo para el deporte, sino para la salud en general. Y bueno, la gente, si quiere suscribirse a la newsletter, yo cada vez que publico un artículo, o que el siguiente va a ser sobre los geles,
Y las bebidas deportivas, pues mando un aviso y el que quiera, pues que nada, que se Yo que suscriba estoy y suscrito, hablamos. voy a dejar el enlace de la web en la descripción del vídeo para que la gente que quiera pueda suscribirse. Perfecto. Pues no te robo más tiempo, muchas gracias. Yo creo que ha Bueno, pues sido nada, súper interesante. La verdad que esto da para mucho más, pero yo sí, creo que ya está bien. Llevamos hora y media hablando, yo creo que ya está bien. sí, Y nada, es, darte las gracias y ojalá pruebes Jairos, te guste y te pues pueda ver a ojalá. alguna competición. La verdad que es un deporte que tú a lo mejor lo desconoces, pero se está creando una comunidad muy, muy chula. Yo Sí, fui triatleta al principio, los 90, y yo estoy viendo muchos patrones parecidos de cuando un deporte nuevo empieza, la ilusión de la gente, que todo es una novedad. Y mm, estoy viendo que se está creando una comunidad muy chula y no tiene nada que ver un trialón que es al aire libre con una prueba dentro de un sitio cubierto. Hay diferencias, pero creo que es algo que sí que merece la pena para todo deportista de resistencia, por lo menos que lo pruebe. pues yo creo que sí. Y ahora con lo que me has comentado que se puede terminar aunque no estés al 100% de la fuerza, yo creo que casi seguro que vaya a Bilbao, lo pruebe y estoy seguro que cuando lo pruebe que repetiré. Seguiré Genial. corriendo y compitiendo corriendo porque me encanta, pero sí, probaré Aerox y a ver si coincidimos en alguna prueba En futura y alguna- nos conocemos en persona. Y sí, Genial. esto da para hablar infinito y he Sí, estado súper a gusto y podría seguir hablando horas y horas porque es un tema que evidentemente a mí me gusta. sí. Pero bueno, pero yo tampoco esperando aburrir a la Sí, gente. sí. Bueno, yo creo que seguramente, por lo menos la gente que ha llegado aquí no se ha aburrido nada, que la parece muy interesante y que han quedado muchas interrogantes porque esto es. Bueno, ya haremos más. Haremos más. Muy bien. Curro, pues nada, Muy muchas bien, gracias Antonio. Pues y nada, nos vemos. muchas gracias a ti por tus palabras sobre el libro, por invitarme y por darme la oportunidad de, bueno, de intentar aportar a tu comunidad y nada, que ha sido un placer y lo he pasado muy bien charlando contigo. Ya. Venga, hasta luego. Venga, Antonio, chao, buen día.